parciales, que lo de energía de activación. Sí. Vos nos habías dicho que el valor tenía que ser mayor a 0, la energía de activación mayor a 0. Sí. Pero ponele que si nos dan dos valores que sean positivos, Sí. ¿cómo nos damos cuenta cuál hay? No te puedes dar cuenta. ¿Y ahí cómo hacemos? No, nunca te van a dar dos valores positivos. A ver. ¿Por qué vos lo decís? No, una duda que me surgió mientras estudiábamos, porque viste que la otra vez estaban mal puestos los valores. Sí, no. Pero dos valores positivos nunca te pueden dar. ¿Sí? Entonces nos va a tocar uno positivo y los otros van a ser negativos Sí. Algo absurdo. Te va a dar, sí. ¿Por qué? Porque la energía de activación, esto es energía libre en función del tiempo. Estos son los reactivos y estos son los productos. La energía de activación es esto. Siempre es un valor positivo. ¿Sí? Bien. Después tengo otra duda en lo de velocidad de enzimas o algo así, no sé cómo se llama. Sí, cinética enzimática, sí. En el grafiquito que había en el parcial. Ay, no me acuerdo cuál era. Bueno, para que me fijo si tengo una captura. ¿De cuál parcial estamos hablando? El de cinética enzimática, debe ser en el tercero, Carlos. Tercero. ¿Lo tenés? Estoy buscando. Bueno, si no veo. Yo tengo acá abierto mi parcial. ¿Tenés qué? Perdón, ¿cuál era la pregunta? No, en el gráfico, que no entiendo cómo darme cuenta, eran como dos, no sé cómo se dice, como si eran dos reacciones y que hacía el grafiquito. Ah, me parece que es Ponele, recuperatorio. Eso es recuperatorio. Sí, me parece que sí. Sí. Sí, ya lo... Bien. No sé cuál era. No. ¿Te acordás qué pregunta era? Si la 1, la 2, la 3, 4. No, pero dame 2 segundos que me fijo. Ya. No, yo lo estoy acá buscando. Acá, me parece que es esto. A ver, dejo de compartir. Ahí estoy. Sí. Sí, ahí ya. Sí. No. Ese gráfico es. Sí, ¿Hola? este. Bien. ¿Cuál es el problema con este gráfico? No me doy cuenta nada de eso. Es como que me cuesta bastante esta partecita de mirar el gráfico. ¿Pero qué pide? No veo. Dice, tampoco. el siguiente gráfico representa la velocidad de dos enzimas, A y B, en función de la concentración de sustrato. Y las opciones... A ver, esperen un segundo que ya... Bueno, las opciones eran... Oh, párate que lo voy a buscar en otro lado. Espérenme un segundito. Porque esto está en otro lado.
¿no? Bueno, esta era una de las preguntas, ¿no? ¿Gente? Sí, Carlos. ¿Lo explica Germán o lo explico yo? Sí. No, pero léemelo porque no veo. La verdad que no veo. Bueno, dice, dado el siguiente gráfico, en donde se representa la velocidad de dos enzimas, A y B, en función de la concentración de sustrato, considera que, bueno, la enzima B presentará el mayor... Uy. Chicos, si nos llegamos a quedar sin... Si se llega a cortar, nos volvemos a unir. ¿Está? Dale. Bien, entonces decía, dado el siguiente gráfico en donde se representa la velocidad de dos enzimas, A y B, en función de la concentración de sustrato, consideras que la enzima B presentará el mayor valor de Km. La enzima B presentará el mayor valor de Km. Germán, ¿lo explicaba? ¿Lo explico Bien, yo? sí. No, bueno, como quieras, si querés explicarlo, voy a explicarlo. Bien. Esto es correcto, ¿no? A ver, fíjense, ¿qué es la KM? ¿Qué es la KM? ¿Alguien me sabe explicar qué es la KM? ¿Ah? ¿No es una constante? Sí, bueno, pero que en realidad la KM representa un valor de concentración de sustrato. ¿Qué valor de concentración de sustrato? ¿Se acuerdan cómo se define KM? KM se define como la concentración de sustrato a la cual la enzima llega a la mitad de la velocidad máxima. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, entonces, fíjense que Km no es otra cosa que una velocidad, que una concentración de sustrato. La concentración de sustrato a la cual la velocidad de la actividad enzimática es la mitad de la velocidad máxima. Fíjense, si esto representa la velocidad máxima, recuerden ustedes que o sea, dada una determinada cantidad de enzima, cuanto mayor es la concentración de sustrato, mayor es la velocidad. Pero la velocidad no aumenta de forma lineal, sino que aumenta de acuerdo a esta gráfica, de una forma exponencial. ¿Ah? Entonces, fíjense que si la Km es la concentración de sustrato a la cual la enzima llega a la mitad de la velocidad de reacción, o sea, a la mitad de la velocidad máxima, más o menos la Km tiene esta velocidad. O mejor dicho, la Km está asociada a esta velocidad, que es la mitad de la velocidad máxima. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Entonces,
si la Km es la concentración de sustrato a la cual la enzima llega a la mitad de la velocidad máxima, B, ¿qué concentración tiene acá de sustrato? Tiene este valor de acá. Y A, ¿qué valor tiene? Tiene este valor de acá. ¿Cuál de los dos es mayor? B. B tiene una Km mayor. O sea, la concentración de sustrato a la cual se llega a la mitad de la velocidad máxima, en este caso la enzima B es mayor que la de la enzima A. ¿Entiende? Sí. Esto hay que tener bien claro qué es Km. Km es una constante que caracteriza a una enzima, ¿tá? Pero esa constante que caracteriza a esa enzima no es otra cosa que un valor de concentración de sustrato. ¿Tá? Y ese valor de concentración de sustrato es la concentración de sustrato a la cual la enzima llega a la mitad de la velocidad máxima que tendría esa enzima cuando el sustrato esté a saturación, ¿no es cierto? Así sería como yo tengo que analizar la Km. Por lo tanto, fíjense que la Km de B es un valor de concentración más alto que la Km de A, que es un valor de concentración más bajo. ¿Ah? ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, acá el asunto es saber definir qué es Km para después decir, bueno, este tiene una Km mayor que aquel. Pero primero tenemos que saber definir bien qué es la Km. ¿Ah? Bien. ¿Continuamos? Dale. Dice, la concentración de sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima será menor para la enzima B. Bueno, justamente estamos hablando, parafraseando lo mismo. ¿Ah? Dice, la concentración de sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima no es otra cosa que la Km. ¿No es cierto? Sí. Entonces, si la concentración de sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima será menor para la enzima B, ¿es verdadero? No. No. No, es falsa. ¿Por qué? Porque este valor es mayor. ¿Ah? Bien, la enzima A presenta mayor afinidad por el sustrato. Justamente, la KM mide esa afinidad por el sustrato. Cuanto menor es la KM, mayor afinidad tiene por el sustrato y por lo tanto va a tener va a alcanzar mayores velocidades con menores concentraciones de sustrato. De hecho, fíjense, para alcanzar la misma velocidad A y B, siempre A requiere menores concentraciones de sustrato. ¿Por qué? Porque es mucho más afín a ese sustrato que la enzima B. ¿Entiende? Sí. Bien. Por último, dice, el sitio activo de la enzima B tendrá una mayor complementariedad
con el sustrato. Bueno, en este caso, si hablamos de complementariedad, estamos hablando de que tiene, o sea, fíjense que estamos hablando de complementariedad y no de complementación, o sea, no es una llave cerradura. ¿Tá? No quiere decir que esto es una llave cerradura, sino que tienen una... recuerden ustedes que cuando el sustrato se une a la enzima, se une a la enzima por cierta complementariedad espacial. ¿Tá? La forma del sustrato es complementaria a la forma del sitio activo, por eso se pueden unir. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Si B es una enzima que tiene menos afinidad por el sustrato, es porque tiene menor complementariedad. ¿Gente? ¿Estamos todos? No, faltan 2 chicos. Bueno, esperamos. Bueno, ¿estamos todos? Sí, ahora sí. Bueno, estábamos hablando del sitio activo de la enzima B tendrá una mayor complementariedad con el sustrato. Habíamos estado diciendo que el sitio activo es donde se une el sustrato, que esa unión se da por cierta complementariedad con el sustrato, o sea, espacialmente el sustrato y el sitio activo encajan, pero obviamente no encajan totalmente, no es, vuelvo a insistir, no es como una llave cerradura, porque obviamente si fuera una llave cerradura, cuando encaje no suelta más y el sustrato se quedaría unido permanentemente al sitio activo. Entonces, no es que existe... no es que son complementarios, sino que hay una complementariedad entre ellos, o sea, una afinidad en el, ¿cómo se llama? En la configuración espacial del sitio activo y del sustrato. ¿Tá? Bien, entonces, en este caso dice el sitio activo de la enzima B tendrá una mayor complementariedad con el sustrato. Eso sería falso. ¿Por qué? Porque si tuviera una mayor complementariedad, sería más afín al sustrato. ¿Ah? Si fuera más afín al sustrato, tendría mayor actividad y estaríamos hablando de la enzima A. ¿Se entiende, gente? Cuando hablamos, ¿qué queremos decir con complementariedad? Sí. Bueno. Bien. Entonces, ¿se entendió cómo analizar este gráfico? Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno. Profe, Sí. yo en la misma consigna tengo una opción que dice la enzima A y B alcanzan la misma velocidad máxima. Y está como verdadera, no estoy entendiendo por qué. A ver, fíjate. Porque llegan al mismo punto en la velocidad máxima. Sí, sí. Exactamente. Si esta es la velocidad máxima, ambas tienden a llegar a esa velocidad máxima. ¿Se ve? Listo. Es eso Sí, nomás. sí. ¿Mm? Listo, gracias. Carlos, Sí. yo te quería avisar que Juli te mandó un mail, me parece,
que no se podía conectar a la clase. Sí. Por eso estoy grabando. Genial. Bien, yo tengo otra duda de uno de los parciales que estuvimos mirando y hay una respuesta que está marcada como que es la respuesta correcta y no nos da en la concentración de los hidróxidos. Dice que, ahí te leo. Decime de qué parcial y qué pregunta. No sé, me lo pasaron, pero si querés te leo, porque es cortito. Dice, dado el valor pH igual a 12,3, y había que seleccionar. Dice, se considera que es un pH ácido. Ajá. El valor de pOH... Déjamelo compartir, Carlos, lo hago yo si querés. Dale. A ver, espérate que... Deja de compartir y ya está. Esto se pone... Dale nomás. Sí, decime, a ver, así lo voy copiando. Dado el valor de pH igual a 12,3. pH. Sí. Bueno, y se selecciona una más. Dice, A, se considera que es un pH ácido. Sí. B, el valor de pOH es igual a pKb. Sí. La concentración de protones es 1,99 por 10 a la menos 2. 10 a la menos 2. Menos 2. Y la otra dice, la concentración de hidróxidos es 1 por 10 a la menos 12,3. ¿Cómo? 1 por 10 sí. a la menos 12,3. Y bueno, la respuesta correcta dice que la concentración de protones es 1,99 por 10 a la menos 2. Y me parece que no da eso. Va, por lo menos nosotros lo hicimos y no nos daba eso. No. Esto tiene que ser así. pH, vos sabés que es el menos logaritmo de la concentración de protones. ¿Sí? Por lo tanto, la concentración de protones va a ser igual a 10 a la menos pH. ¿Sí? Por lo tanto, la concentración de protones va a ser igual 10 a la menos 12,3. ¿Sí? Claro, entonces, da 5,01 por 10 a la menos 13. Bien, ¿no? Entonces está bien como lo estábamos sacando. Logaritmo de menos 12,3. Te da 5,01 por 10 a la menos 13. Sí. No, te preguntaba porque la respuesta correcta es otra, pero no sé si la habían cambiado. Esta creo que es del parcial, que habíamos tenido dudas. ¿Del 3? ¿Del tercero? Claro, el mío sería el tercero. Sí, parcial o recuperatorio, no sé bien qué es. No, examen sí, parcial. profe, perdón, yo ahí también tengo el mismo problema, pero en el primer parcial, no en el recuperatorio, en el primero del segundo cuatrimestre. ¿El primero? El primero del segundo cuatrimestre. Sí, el tercero sería así, el claro, total sí, del tercero, sí. Del año el tercero. Carlos. Sí, Germán, ¿qué pasó? Sí, estoy mirando acá. Ahora voy a revisar el examen. Sí, porque la primera no es. El pH ácido no es básico. Sí, el pH ácido.
pOH es igual al pKb. No, tampoco, porque no te dan nada para poder comparar. Bien. La C es incorrecta. Sí, la C es incorrecta. Y la D, La D es incorrecta. incorrecta. No hay ninguna correcta. Ah, el pH. A ver. Espérate, voy a revisar el examen. Dale. Por eso, yo no sé, viste que habías acomodado vos. Sí. Sí. Igual. Parate que me voy a Yo fijar no sé que... si quedó, no se acomodó o qué fue, pero era una duda que nos surgió el otro día. Bueno, espérate que ya lo veo. Esto era del primer examen parcial. Claro. Ya otra pregunta, ¿cuánto tiempo vamos a tener para rendir? Más o menos son 5 minutos por pregunta. Ah, como veníamos. Sí, más o menos, no, son 5 minutos por pregunta. Te digo la verdad, todavía ni siquiera me he puesto a hacer el examen. Tengo que pensarlo. Ahí tenemos que pensarlo con Germán. Así que no te podría decir mucho, ¿no? Bien, bien. Sí, el tiempo es ese. A ver. Estamos hablando del primer parcial del segundo cuatrimestre, chicos. Sí. Ah, Sí. perdón, estoy mirando mal. Cuestionario. Bien, acá la encontré. A ver. Bueno, dado el valor de pH de 12,3, se considera que... acá pusimos que se considera que no es un pH ácido. Gente, pH no es ácido. no es un pH ácido. Entonces esta. Solo tengo, se considera que es un pH ácido. Sí, yo también. Parate porque a ver, ya digo. Pará. Ya voy. Espérenme 2 segundos. Bueno, sí. En una se considera que es un pH ácido. Que esa es falsa. La concentración de oxidrilos es 1 por 10 a la
menos 12,3 también es falsa. Ah, y la concentración de protones es 1,99 por 10 a la 2. Claro, esa es la que toma como respuesta correcta, pero no Sí. habría una respuesta correcta o no. Sí. Bueno. Sí. Pero esta pregunta no fue desconsiderada, chicos, porque hubo Por una... eso te preguntaba, para mí la habías sacado, pero no Sí, sé sí, si... esta Sí. pregunta se había eliminado, sí, sí, sí. Y es así porque justamente esta que estaba en 100, como es, la concentración de hidrogeniones, es 1,99, había sido considerado erróneamente falsa, erróneamente Bien. correcta y es falsa. Bien, bien. Igual ya que estamos, el valor de pOH y pKb, eso me complica todavía para calcularlo. Todo lo que es pH, protones, eso sí me sale. A ver, el pOH, o sea, ¿qué es el pKb? ¿Qué es el pOH? El pKb es lo siguiente. El pKb es el menos logaritmo de la constante básica. Y el pKa es el menos logaritmo de la constante ácida, de la constante de equilibrio, ácida y básica. ¿Sí? De esa manera se calcula el pKb y el pKa. Y el pKa. Bien. A diferencia del pOH y el pH, que es el menos logaritmo de la concentración de hidrilo, o el menos logaritmo de la Sí, que concentración acá tiene el pH y el pOH es el menos logaritmo de la concentración de oxígeno. ¿Sí? Eso solo hay que saber. A ver, todo esto está dentro de un contexto. Tenés que entender, acordate que nosotros el pKb y el pKa lo Carlos, yo los utilizábamos. dejo porque a las 8 tengo otra consulta. Dale, dale. Hermano. Chao, chicos, suerte. Chao, hasta luego. Chao. A ver, gente, el pKa y el pKb, recuerden, no es una, o sea, se utiliza para ¿cuándo? ¿En qué situaciones nosotros lo veníamos utilizando al pKa y al pKb? Cuando hablábamos de soluciones reguladoras, ¿se acuerdan? La ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Recuerdan? No, te ¿Eh? voy a decir la verdad. A ver si la encuentro acá a la ecuación de Henderson-Hasselbalch, así se las comparto y se las explico. Vale. Aquí. A ver. Bien. Bueno, chicos, ¿ven eso? Sí. Bueno, yo pongo acá esta cosa. Bien. Acá estamos planteando la ecuación de, ¿cómo se llama? De disociación del ácido acético. ¿Lo ven? Es lo que hicimos hoy hace un ratito acá. ¿Se Bien. acuerdan? Sí. Bien. Fíjense que
esta ecuación es una ecuación reversible y por lo tanto tiene asociado una constante ácida. Esa constante ácida no es otra cosa que la concentración de los productos sobre la concentración de reactivo. ¿Está? En este caso, el agua, recuerden que está en mucho mayor concentración que el resto de los componentes de la reacción y pasa a ser parte de la constante de equilibrio. ¿Está? Entonces, la constante ácida me queda expresada de esta forma. Productos, acetato e hidrogeniones y ácido acético. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. A ver. Fíjense que si yo le aplico a ambos lados de la ecuación de la constante de equilibrio, a ver, fíjense que tenemos la ecuación de la constante de equilibrio y yo le apliqué el menos logaritmo a ambas partes. ¿Me siguen? Sí. Bien. Entonces, estas son propiedades del logaritmo que lo vieron en matemática, o supuestamente se vio en matemática. Y bueno, si yo aplico el menos logaritmo de un lado de la ecuación, puedo aplicárselo al otro lado, y de hecho, hace años el logaritmo se utilizaba para resolver ecuaciones bastante complejas, porque justamente sabiendo algunas reglas del logaritmo uno llegaba a resolver ecuaciones complejas. En este caso aplicamos el menos logaritmo de un lado y si lo aplicamos de un lado lo tenemos que aplicar del otro. ¿Está? El menos logaritmo de la constante de ácida, fíjense, bueno, es igual a todo esto, ¿no? A su vez, por propiedad del logaritmo, yo puedo expresar el logaritmo, o puedo expresar toda esta parte como el menos logaritmo de la concentración de acetato sobre la concentración de ácido acético menos el logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Fíjense que por propiedades del logaritmo, yo conseguí el menos logaritmo de la Ka y el menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones. ¿Ah? ¿Qué es el menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones? Es el pH. Y el menos logaritmo de la concentración de la constante ácida sería el pKa. ¿Me siguieron? Sí. Bien. Entonces, si vuelvo ¿cómo se llama? A reformular la ecuación, yo tengo que el pKa es igual al menos logaritmo de la concentración de acetato sobre la concentración de ácido acético más el pH. ¿Por qué ahora le puse más y antes tenía un menos? Porque justamente el menos logaritmo ya está acá adentro, expresado en esta P. Entonces por eso le coloco más. A esta ecuación lo que puedo hacer es expresarla en función del pH. Para expresarla en función del pH, todo este miembro lo puedo pasar al otro miembro y expresar la ecuación de pH o la relación de pH y pKa de esta forma. pH es igual al pKa más el logaritmo de la concentración de acetato sobre la de ácido acético. ¿Ah? A esto se lo conoce como ecuación de Henderson-Hasselbalch y relaciona el pH con el pKa, o sea, el menos logaritmo de la constante ácida, y
relación que hay entre acetato y ácido acético. Recuerden ustedes que esto nos permitía a nosotros saber, por ejemplo, cuál es el rango de regulación de un buffer. ¿Por qué? Porque yo para un buffer necesito que en el sistema esté el ácido y su base conjugada. ¿Ah? Y a partir de acá, si esta concentración de la base conjugada y del ácido son iguales, este logaritmo, este valor se hace 1, el logaritmo se hace 0, y solamente cuando en el sistema tenemos la misma concentración de acetato y acético, solamente cuando estos dos son iguales, ahí el pH del sistema es igual al pKa del sistema. Solamente bajo esa condición. Y justamente esa condición de la concentración de acetato y la concentración de ácido acético, si son iguales, determina la mayor capacidad reguladora de este buffer. ¿Ah? Más o menos se entendió. Fíjense, el pKa no es lo mismo que el pH, sino que se relacionan a través de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. La ecuación de Henderson-Hasselbalch no es otra cosa que una transformación de matemática de la ecuación de la constante de equilibrio de la reacción. ¿Ah? Y justamente porque tenemos hidrogeniones en la ecuación química, entonces podemos tener pH. Pero recuerden ustedes, bueno, en este caso, fíjense, es lo que decíamos recién. ¿No? Fíjense cuando estamos hablando de una base. ¿Tá? En una base nosotros no tenemos concentración de hidrogeniones, sino que tenemos concentración de oxidrilos. ¿Tá? Entonces la ecuación de la constante, acá me confundí, esto es Kb, no es Ka, es Kb. ¿Tá? La Kb es la concentración de amoníaco por la concentración de oxidrilo sobre la concentración de amoníaco. ¿Ah? La ecuación de Henderson-Hasselbalch quedaría así. El pOH es igual al pKb más el logaritmo de esto, de la relación entre amonio y amoníaco. ¿Ah? Sí. El pOH yo sé que es igual a la pKw menos el pH, yo puedo expresar el pOH de esta forma y, ¿cómo se llama? Separar el término pH, dando la ecuación de Henderson-Hasselbalch de esta forma. ¿Tá? Hay una pequeña diferencia entre un ácido y una base en la expresión de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, pero que básicamente proviene del mismo artilugio matemático para expresar pH en función de la constante de Kb y la relación de el ácido conjugado y su base. ¿Ah? A ver, pH, pKb, pKa, pOH no es lo mismo, pero bajo determinadas circunstancias pueden llegar a tener el mismo valor. ¿Se entiende? Sí. Eso hay que entenderlo y
Y por lo tanto, hay que identificar cuándo y en qué situación el pH es igual a pK y cuándo no lo es. ¿Está? Bueno. ¿Qué más, chicos? Profe, yo tengo una consulta, me puse a mirar lo de bioenergética de vuelta y en el recuperatorio hay, bueno, Germán explicó que ambas reacciones se pueden acoplar cuando los productos de una van a ser iguales a los reactivos de la otra, por así decirlo. Está bien, ¿no? Sí. Bueno, acá en una de las opciones, la única opción correcta es que ambas reacciones se pueden acoplar, pero no entendería, o sea, no entiendo el por qué, porque los productos de una no son los reactivos de la otra. ¿Cuál es el ejercicio? ¿Cómo Es se la las pregunta. reacciones? Tengo A, Sí. va a dar B más C. Bien. Tiene un bueno, el delta, bueno, no importa. Sí, sí, delta G, ¿cuánto? Menos 30 calorías, bueno, mol. Y después está C, Sí. que va a dar E más F. Y el delta G es 25. Delta G. Es 25 kilocalorías. Bien, perfecto. Entonces, ¿cuál es el asunto acá? Claro, acá dice que la única respuesta correcta es ambas reacciones se pueden acoplar. ¿Sí? ¿Y se pueden acoplar? Se pueden Porque... Primeramente, el delta G de la reacción espontánea es mayor, o sea, en valores absolutos, en menos 30, supera en valores absolutos a la reacción endergónica. O sea, la reacción exergónica libera más energía que la que requiere la endergónica. ¿Se entiende? Sí. O sea, en ese caso, esta reacción está liberando suficiente energía para aportarle a esta la energía que necesita para llevar a cabo. ¿Se entiende? Claro, pero Germán había dicho que necesitabas como, o sea, esa era una de las... Esa es una. Ahora claro. vamos a la otra. La otra condición es que haya un intermediario común entre las dos reacciones. ¿Qué significa esto? Que si este producto, este está produciendo esto, y este está haciendo reaccionar este producto que se forma, estas dos se pueden acoplar. ¿Está? Ahí está, no había visto lo de... Pensé que tenía que ser las dos. No. O sea, el requerimiento para acoplar dos reacciones, bueno, primero es la condición energética, que obviamente la reacción que libera energía, libere la suficiente energía para llevar a cabo la que necesita energía. Eso de una. Pero la otra es que tienen que tener un intermediario común. Y en este caso, el producto de la reacción exergónica tiene que coincidir con el reactivo de la reacción endergónica. ¿Ah? Listo, gracias, ahí está. Bien. Y hago otra pregunta del trabajo práctico 1, de cuando Sí. arrancamos la materia. Sí. Cuando hay que nombrar, la nomenclatura, ¿se nombran por orden alfabético? ¿Qué cosas? Ponele, no sé, yo acá tengo uno que está nombrado 5-etil, 4,4-dimetil decano. ¿No sería primero el 4,4-dimetil, después el etil y después el decano? No. ¿Por qué?
Porque una cosa es el nombre del radical y otra cosa es la cantidad de radicales que vos tenés. Y el orden alfabético se da por los radicales que vos tenés. Entonces, si vos vas a nombrar primero siempre vas a nombrar etil, porque empieza con E, y después vas a decir dimetil, porque el radical empieza con M. Ah, bien. ¿Ah? Sí. El orden alfabético se refiere al orden alfabético de los radicales, o mejor dicho, de los grupos funcionales, o de los grupos radicales, pero acordate que esto es una indicación de la cantidad que hay de esto. ¿Ah? Esos son convenciones de la IUPAC. Claro, pero no sabía bien cómo era y bueno, y antes de hacerlo mal, por la duda, mejor preguntar. No, está bien, es así. Cuando vos considerás el orden alfabético es de los radicales y no de los indicadores de cantidad. Bien. Bien. ¿Qué más, chicos? Profe, a mí me quedó una duda en el punto de calcular el pH, de calcular la concentración de los protones, que me daba otro número, que me parece que no me la corrigió el sistema como tal. ¿Cómo? En el ejercicio que usted hizo recién, dado el valor de pH 12,3, una de las opciones que te marcaba era la concentración de protones de 5,02 por 10 a la menos 13. A mí me marcaba en la calculadora algo de 5,011 por 10 a la menos 13. No sé si será lo mismo o no. 5,02 por 10 a la menos 3 es lo que está marcado como correcto, ¿no? A mí la calculadora me da 5,011. 5,011 por 10 a la menos. A la menos 3. ¿A la menos 3? ¿Menos 3? Menos 13, perdón. 13. ¿Y el otro es? El de 5,02 por 10 a la menos 13, la que figura como correcta. Sí, es lo mismo. ¿Sería lo mismo? Sí, o sea, son aproximaciones, ¿no? Claro, sí, era la duda que tenía. Bueno. ¿Qué más, chicos? Yo te hago la última pregunta. Ah, bueno. No, que pregunte. Después. Diga. Bueno, entonces te pregunto. En el trabajo práctico 4, creo que es del primer parcial, cuando dice cuál de las siguientes moléculas presentan momento dipolar igual a 0, yo creo que los estaba haciendo todos. Bien, a ver. No sé, ¿cuándo tengo que poner que el mu es igual a 0 o cuando el mu es distinto a 0? Eso lo estaba haciendo mal. Bueno, a ver, espérame que lo busco y Dale. ya lo vemos. Así que del primer parcial, el primer cuatrimestre, el primer parcial es el práctico número 4, ¿dijiste? Sí, práctico número 4. Propiedades de los compuestos orgánicos. Bien. Ejercicio número 4. 4, bien. Entonces, chicos, esto le falta 1 minuto 32 para cortarse. Nos volvemos a conectar. ¿Tá? Dale. Bien, voy a compartir. Bien. Listo. ¿Se ve eso? Sí. Entonces, el ejercicio es el 4. ¿Cuál de las siguientes moléculas presenta momento dipolar igual a 0? Primeramente, ¿a qué me refiero yo
con el momento dipolar 0. Me refiero al momento dipolar 0 a que todas las fuerzas electrostáticas de la molécula se compensan y se anulan. ¿Ah? O sea, vamos a ir con un ejemplo grueso. A ver, vamos a esperar un cachitito que ya se nos corta y ahí ya lo retomamos. Dale. Bueno, continuamos, chicos. Dale. Bueno, fíjense. Vamos a poner como por ejemplo este. ¿Ah? ¿Cómo se llama? El metanal. ¿Ah? Dejo de compartir. Fíjense, metanal. Fíjense que el metanal, el carbono tiene una configuración sp2. Sí. Por lo tanto, todo esto está en un plano. ¿Ah? Todo esto está en un plano. Perdón, esto que se me va a confundir. Donde el oxígeno está hacia acá, a 120 grados tenemos un hidrógeno, a 120 grados tenemos el otro hidrógeno y esto está todo sobre un plano. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bueno, fíjense que el oxígeno tiene, de todos los integrantes de la molécula, tiene la mayor electronegatividad, ¿no es cierto? Sí. Por lo tanto, es el que tira con mayor fuerza de los electrones. Sí. Bien. ¿Hay algo de este lado de la molécula que compense la fuerza que está haciendo el oxígeno? No. No, porque el hidrógeno, el carbono, tienen menos electronegatividad. Se dice que esta molécula, en cierto sentido, es asimétrica eléctricamente. ¿Por qué? Porque toda la nube electrónica está siendo desplazada hacia allá. Este es el momento dipolar. ¿Por qué? Porque el oxígeno está atrayendo los electrones con más fuerza que todo el resto y acá hay una densidad de carga negativa haciendo que el resto tenga una densidad de carga positiva. Bien. Entonces acá hay un momento dipolar. Acá hay una diferencia de carga entre los dos. Entre las dos partes de la molécula. Acá hay una asimetría en la molécula que tiene que ver con el oxígeno que tiene mayor electronegatividad que el otro. La molécula en sí es eléctricamente asimétrica. Por lo tanto, genera un momento dipolar distinto de cero. ¿Cuál sería el momento dipolar cero? Y sería el momento dipolar cero cuando no se generan estas densidades de carga. ¿Por qué? Porque todos los componentes de la molécula tirarían los electrones con la misma fuerza. ¿Ah? Y si todos tiran con la misma fuerza... Perdón, diga. Ah, no, te iba a decir si eso que estás diciendo es como el F, que es el berilio con el cloro. Y en ese caso te van a tirar los dos cloros para cada lado. Ahora, bueno, veamos ese ejemplo. Espérenme un segundo. Dale. A ver, vamos a ver. Bueno, vos me estás hablando del berilio con el cloro.
Bueno, el berilio con el cloro. El berilio con el cloro. El berilio tiene un cloro y tiene un cloro. A ver, déjame ver. ¿Cómo es la configuración electrónica del berilio? ¿Cuántos electrones tiene? Que yo ya no tengo la tabla periódica a mano y no sé cuál es. Dos. ¿Dos? Sí, le da uno a cada cloro. Para. No, pero sí, pero le tiene que dar, le debería quedar un par de electrones solitarios. El berilio tiene la configuración electrónica externa, es 2s2. 2s2. Sí. Y antes va a tener 2p2. 1s2. Perdón, 1s2, 2s2. 2s2, sí. Bien. Entonces, claro, berilio, cloro 2. Bien. Yo no recuerdo bien la respuesta de esto, pero supongo que... A ver, déjame ver una cosita. Ya te confirmo. Digo, para no decir ninguna macana. Porque no recuerdo bien la configuración del berilio. Para no decir ninguna macana, te voy a tirar... te voy a tirar bien la respuesta. Entonces... Bien. Bueno, entonces, fíjate vos que el berilio tiene 2 electrones en el último nivel. Sí. ¿Está? 2 electrones en el último nivel, los cuales va a compartir con 2 cloros que tienen 7 electrones en el último nivel. Sí. Ven que esto va a ser, o sea, el berilio es un metal, está del otro lado de la tabla periódica. Estos electrones se los va a donar al cloro, formando una sal. ¿Tá? Pero, ¿por qué? Porque el cloro es muy electronegativo. ¿Tá? Es muy electronegativo. Pero fíjate vos que el berilio tiene 2 electrones en el último nivel, ¿tá? Y la disposición más estable, no sé qué es lo que te estoy mostrando. Espérate. Bueno, acá. Perdón. A ver. ¿Ves eso ahí? Sí. Bueno. Fíjate vos que el berilio tiene 2 electrones en el último nivel, esos 2 electrones los dona al cloro, ¿tá? Y se genera un berilio más 2 y cloro más menos 1 y menos 1. Es una, ¿cómo se llama? Sería una unión iónica, pero fíjate vos que la conformación más estable de esta molécula sería con los 2 cloros puestos uno en cada extremo. ¿Por qué? Porque acordate que estos electrones, los electrones al tener cargas iguales, o sea, cargas negativas, se repelen. Entonces toda la nube electrónica del cloro y toda la nube electrónica del cloro se repele. ¿Cuál es la forma más estable de esta molécula? Y que los 2 cloros estén lo más alejados posible.
¿Entienden? Entonces, por eso, la fuerza que está haciendo el cloro hacia allá por los electrones es la misma que está haciendo este cloro por los electrones. Entonces, acá el momento dipolar es 0. Bien. O sea, tenemos la misma fuerza hacia allá con respecto a la atracción de electrones y tenemos la misma fuerza hacia acá respecto de la atracción de electrones. Entonces, la fuerza que se hace para allá se compensa con la fuerza que se hace para acá. Entonces, el momento dipolar de esta molécula es 0. Bien. Fíjate, a ver, creo que acá deberías tener un ejercicio de... Mirá, el NH3, el amoníaco, NH3. El NH3, fíjate vos que el nitrógeno, o sea, esto está unido a 3 hidrógenos, ¿no? Yo podría decir un hidrógeno acá, otro acá, otro acá, los 3, yo considero que los 3 estarían en un plano, Sí. los 3 tiran con la misma fuerza, o mejor dicho, el nitrógeno tira con la misma fuerza, yo podría decir, esto tiene momento dipolar 0. Sí. Bueno, pero no tiene momento dipolar 0. ¿Por qué? Porque tiene electrones libres. Porque tiene un par de electrones implicados acá, un par de electrones apareados en un orbital SP3. ¿Ah? O sea, primeramente, vamos a hacerla más fácil. ¿Cuántos electrones tiene en el último nivel el nitrógeno? El 5. nitrógeno tiene 5. Sí. Uno lo comparte con el hidrógeno. Sí. Los otros 2 quedan ahí. Sí. En este orbital SP3 que está emparejado, está pareado. ¿Ah? Pero esto es una carga negativa que influencia la posición de estos 3. Bien. Entonces ya estos 3 no se van a disponer lo más alejado posible uno del otro, formando un plano. ¿Por qué? Porque está este también que hay que considerar. Bien. ¿Ah? Entonces, esto ya no va a tener una forma de plano, sino que va a tener una forma de tetraedro regular, y por eso se dice que también el nitrógeno tiene hibridación sp3. ¿Ah? Entonces, esto va a estar, fíjense, va a ser, no sé si se entiende, pero es más o menos la forma de un tetraedro. Ya no va a ser, si esto tiene la forma de un tetraedro, ya estos vectores no se anulan. Ah, bien. O sea, no se pueden anular porque no están sobre un plano, sino que están metidos hacia abajo. ¿Ah? Entonces ya, esto es darse cuenta por la forma nada más. o sea, hay que darse cuenta si tiene simetría, Sí. si tiene simetría, y si en esa simetría, no hay algo que descompense eléctricamente la molécula. ¿Ah? Fíjense, en este caso, nosotros, este par de electrones es el que nos desbarajustó todo el asunto y nos hizo el despiole acá en esta molécula. Pero fíjense en el benceno. En el benceno,
¿Tiene momento dipolar cero? Primeramente, está compuesta todo por carbonos e hidrógenos. Sí, va a tener momento dipolar igual a 0. ¿Por qué? No, yo lo tengo anotado como que sí. Tiene momento dipolar 0. Bueno, ¿por qué? Porque si tiene Justamente carbono... podríamos decir, todo esto, acuérdense Sí. que la molécula de benceno, estos pares dobles de enlaces conjugados, Sí. están sobre una nube pi por encima y por debajo del plano que determina la molécula. Bien. Por eso el benceno suele simbolizarse de esta forma. Porque en realidad no es que los electrones están acá, sino que están dando vueltas alrededor de toda la molécula. Entonces, si a eso le sumamos que por cada carbono yo tengo un hidrógeno que está sobre un mismo plano, todos haciendo la misma fuerza, aquí el momento dipolar es 0. Porque todos ejercen la misma fuerza sobre los electrones y la molécula está compensada, digamos. ¿Entiende? Sí, sí. ¿Mm? Y así, bueno, entonces, para calcular, o sea, para saber, nosotros no le vamos a hacer calcular el momento dipolar porque eso es una cosa súper difícil, o sea, y se hace con instrumental súper complejo, pero sí podemos evaluar si una molécula tendrá momento dipolar 0 o si no lo tendrá. Bien. Entonces, si nosotros, ¿para qué? ¿Para qué vamos a determinar eso? Y para saber si una molécula es polar o no polar. La determinación del momento dipolar, si un momento dipolar es distinto de 0, estamos hablando de una molécula polar. Y si el momento dipolar es 0, estamos hablando de una molécula no polar. Sí. Simplemente es para reconocer eso. ¿Está? ¿Algo más? Yo no tengo más nada para preguntar.